El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden y aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos en un momentico a recordar cuáles son los primeros pensamientos que se nos viene a nuestra mente en el instante que nos levantamos. Generalmente, cuando ponemos el pie en el suelo, después de haber descansado durante la noche, llega a nuestra memoria el ejercicio y la tarea que tenemos por cumplir en el día que tenemos por delante. Y en su mayoría los días son cotidianos, ordinarios, podríamos decirlo. Pero también nos encontramos con días extraordinarios. Es decir, en el fondo, nuestra vida está llena de imprevisibles. Aunque supuestamente desde la mañana sabemos o supiéramos qué debemos hacer durante el día, durante la jornada aparecen cosas por hacer que no habíamos planeado. Aparecen personas por conversar con las cuales no pensábamos hablar en ese día. Imaginémonos solamente, por ejemplo, a estos dos policías que tuvieron ese desafortunado hecho la semana antepasada en Bogotá. Me imagino que jamás ellos pensaron que eso durante el día les iba a suceder. Y pongo este ejemplo cotidiano para que nos ubiquemos en el cuerpo, en la mentalidad, en la persona de Mateo. Hoy la Iglesia nos invita precisamente a recordarlo y le eleva este día a categoría de fiesta, porque también Mateo vivía en la cotidianidad de su vida. Nos dice el mismo texto escrito por él que ejercía de cobrador de impuestos. Y como siempre, los cobradores de impuestos tienen oportunidades de hacer sus torcidos. Y Mateo seguramente que no se escapaba de esta realidad. Y para él estar detrás de un escritorio cobrando impuestos era un hecho cotidiano, común. Y seguramente que el día que Jesús llegó a su vida, también se levantó con la intención de cobrar impuestos y a lo mejor
de recaudar más dinero para sus arcas en la medida de lo posible. Sin embargo, lo esperaba un día extraordinario, un día que jamás olvidó en el resto de su existencia. Pasó Jesús, dice la palabra, delante de aquel hombre y lo vio. Y después que lo vio, lo llamó. Dice San Beda el Venerable, un monje benedictino de finales del siglo VII y principios del siglo VIII, inglés y doctor de la Iglesia, que no solamente Jesús lo vio con los ojos, sino que sobre todo lo amó con el corazón. Y este hombre de cobrador de impuestos, por una mirada sobrenatural y por un amor sobrenatural, la mirada y el amor de Jesús, aquel día se convirtió en un día que marcó su existencia para el resto de toda su vida. Qué bueno, mis queridos hermanos, que nosotros ojalá pudiéramos estar más y más y más atentos a la mirada de Dios. Cuando Dios pasa frente a nosotros y no solamente nos mira con los ojos físicos, sino también con los ojos del alma, y nos ama desde su corazón. De cobrador de impuestos, de un publicano que además era odiado por la gente, se convirtió en un apóstol, en un gran misionero. Qué bueno, mis queridos hermanos, entender que cuando Jesús pasa por nuestra vida no nos puede dejar indiferentes, tiene que transformarnos. Y miremos otro hecho espectacular en el texto que nos acaba de narrar la palabra, por escrito del mismo Mateo. Dice que estaban en casa cenando, compartiendo la mesa, y los fariseos empiezan a criticar cómo es que su maestro le dice a sus discípulos, come con publicanos y pecadores. Y Jesús, que conoce la intimidad de todo y de todos, inmediatamente les responde diciéndoles, entiendan una cosa y es la siguiente: misericordia quiero y no sacrificio. Los fariseos que hacen este reclamo vivían muy atentos a los sacrificios, como a veces nos pasa hoy muchas veces. Hoy hay como una gran necesidad de muchas personas por ayunar y pasan hambre, dizque por fe, pero no ayunan de su lengua, no ayunan de sus comentarios, no ayunan de sus juicios. Ahí está el secreto, misericordia. Y termina diciendo preciosamente el texto que Jesús les dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Miremos otro hecho importantísimo del texto, una gran enseñanza para nosotros también hoy. Un solo pecador que se convierte atrae muchos otros pecadores a la conversión. Pidámosle al Señor que nos conceda hoy la gracia de vivir un día extraordinario en el encuentro con Él y que con aquellas personas que nos encontremos tengamos la capacidad de transmitirles la gracia y la bendición divina.